Listo, pues retomando para también alcanzar a incorporarlo un poquito, pues les damos la bienvenida a nuestro público, tanto virtual como presencial, a esta segunda entrega de conversatorio sobre el equipo de fútbol Rayados, el Club de Fútbol Monterrey. En la entrega pasada tuvimos un conversatorio hablando sobre un liderazgo humanista muy importante, muy destacado en el tema del fútbol, que fue el de Luis Quesada. En esta segunda ocasión vamos a hablar sobre el liderazgo particular de Eugenio Garzazada. Entonces, para ese motivo tenemos con nosotros a dos personas especializadas en esta materia, en materia de fútbol y liderazgo. Se encuentra con nosotros César Salinas, director del CIDES, y Alberto Barrera, historiador del Club de Fútbol Monterrey. Entonces, les platico en primer lugar un poquito sobre César, para que lo conozcan un poquito. César Salinas es un especialista en pensamiento empresarial, capitalismo social y liderazgo humanista. Estudió la carrera de Historia en la Universidad Autónoma de Nuevo León y obtuvo en la Universidad del Sur de New Hampshire una maestría en Administración de Negocios y una especialización en liderazgo. En los últimos 15 años ha sido director del Centro de Información Empresarial del Centro Eugenio Garzazada, el CIDES, en donde preserva la herencia de bienestar y bien ser que líderes e instituciones han dejado en México para impulsar la actuación de las nuevas generaciones. Ha publicado una docena de libros sobre sus temas de especialidad y es el curador de la exposición Juego Limpio, Fútbol y Liderazgo en Monterrey, que tenemos este año en la Casa del Liderazgo Humanista, y es, desde luego, donde nos encontramos. Y por otro lado, tenemos también con nosotros a Alberto Barrera, que es doctor en Historia por la Universidad de California, Irvine, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, se especializa en Historia del Noreste de México, los siglos XIX y XX, y en la historia social y cultural del deporte. Desde 2014 también se desempeña como historiador del Club de Fútbol Monterrey. Entonces, nuevamente para hablarnos sobre el liderazgo de Eugenio Garzazada en materia de fútbol del equipo de Rayados, cedemos en primer lugar a la palabra a César, que nos va a platicar un poquito sobre este tema. Gracias, César. Muchas gracias, Emerson. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto, por acompañarnos ya en la segunda charla de estas pláticas de liderazgo y fútbol, los equipos Tigres y Rayados. Hoy tenemos el doble de audiencia. Sí, estamos creciendo. Estamos creciendo, me da gusto eso. A todos bienvenidos por asistir a esta charla. Y en la primera charla que tuvimos hablamos del fútbol amateur en Monterrey, cómo empieza en la industria y se va haciendo ya las ligas, que nos contaba muy bien Alberto eso. Y vamos ahora a hablar del fútbol, ya la etapa profesional, que para Monterrey va a tener 1945, que es cuando se crea Rayados. Así es. Y hasta 1973, que nosotros marcamos como etapa profesional, porque lo que requería, desde mi punto de vista, la profesionalización del deporte era una estructura, que eso se la va a dar Eugenio Garzazada. La misma estructura con la que organiza una empresa la va a trasladar a todas las organizaciones, incluido el deporte. Él es el que pide que haya un consejo, que haya patronos, o sea, gente que esté poniendo dinero y si no ponías dinero no podías tomar decisiones, por ejemplo. Es algo que pide Eugenio, que tiene bastante sentido. Y que haya una administración separada de la operación del deporte. Entonces van a estar ellos atendiendo lo que para Eugenio era más importante, que es darle solidez a la estructura administrativa y una forma de tener una sostenibilidad financiera. Entonces, esas son las dos grandes preocupaciones de Eugenio en este periodo, porque Eugenio decía que era la única manera de que una organización a largo plazo se sostuviera. Entonces, Eugenio, lo que a mí me daba como curiosidad cuando conocí el archivo de Eugenio Garzazada en el 2011, fue que había un reconocimiento que le dieron en 1976 como deportista distinguido, el municipio de Monterrey. Entonces, yo después de haber visto el archivo, pues me di cuenta que Eugenio no era... Yo le digo que Eugenio no era ni deportista, y como deportista no era muy distinguido, o sea, no era una persona de deporte, pero se lo dieron por ser uno de los primeros y para el alcalde de ese entonces el mejor promotor deportivo que tuvo Nuevo León. Entonces eso, yo dije, oye, ¿y cómo por qué? Entonces empezamos a investigar esto y en 1974 la revista La Pandilla de Monterrey publicó un artículo en donde uno de los directivos
explica que los primeros 30 años, y a mí se me hacían muchísimo 30 años, pero que los primeros 30 años del club tienen números rojos así tan malos, que incluso una anécdota de los contadores, los fiscalistas, que o sea, lo escribían toda máquina todavía, y la máquina de escribir tenía pues negro y rojo, ¿no? Entonces el rojo ponían los números rojos, los números de déficit, lo que era negativo, y en rojo, de negro, pues lo normal. Entonces ellos le dicen a Eugenio, oiga, de hecho el rojo era poquito, porque pues había que poner poquito en rojo y el negro era más largo. Entonces le dice, y el rojo era más caro. Entonces le dicen a Eugenio, oiga, don Eugenio, como usted sabe, los números del club están siempre rojos. Todo está en rojo. Entonces, nosotros nos va a costar más hacer los informes. Entonces, ¿qué le parece si lo ponemos todo en negro, pero sépase, y le ponían ahí un asterisco, que todos son números rojos? Entonces, imagínense 30 años con un equipo así. O sea, no hubo un año bueno en toda esta etapa. Entonces, Eugenio, su gran preocupación era cómo les llevo dinero, ¿no? Y muchas veces a título personal tenía que hacerlo. Entonces, en el 74, la revista La Pandilla, que repartían en el estadio, publica este artículo en donde dicen la frase que pues tenemos ahí, ¿no? O sea, que va Eugenio y pregunta cuánto fue el déficit, le dicen cuánto y llegaba con un cheque y se los daba. O sea, mes tras mes, o sea, durante 30 años. Entonces, eso se les quedó muy marcado y una vez pues le dicen, oiga, pues... como ¿por qué hace esto? Y el Eugenio le dice, es que Monterrey no puede quedarse sin fútbol. Entonces esa frase a mí me gustó mucho. O sea, para Eugenio el fútbol va a ser, y es un promotor, o sea, yo no diría que es el promotor de Tigres ni de Rayados, es un promotor de fútbol. O sea, él creía en los deportes, promueve también el béisbol, pero él creía que el fútbol tenía dentro de una sociedad capitalista de trabajo a largo plazo, mayor vida, porque dura menos el partido, los horarios están mejor establecidos, se puede jugar, él decía que jugaba más en equipo porque había posiciones. Entonces él veía representada la empresa en un equipo deportivo. O sea, hay un directivo, como acá tiene que haber directores que ven estrategia, visión, reúnen talento, lo ponen a entrenar para ser mejor, se compite para ganar, y cada uno toma una posición, tienes que cumplir un rol, el defensa no anda metiendo goles, ni el portero, etc. Entonces él lo veía como un símil, digamos, de la empresa, del negocio, del capitalismo en general. Entonces lo va a apoyar muchísimo. Entonces el primer minuto de silencio que hay en el fútbol regiomontano es Eugenio Garzazada también. En el 73, en septiembre, cuando se muere. Me aseguré de revisar muy bien ese dato en los periódicos. Entonces, sí es una persona que tiene un gran impacto en esto, pero un impacto silencioso porque, de hecho, el propio club, cuando hemos platicado con ellos, dicen, es que nosotros no sabíamos de esto. Y don Alejandro, hijo de Eugenio Garzazada, también nos decía, pues es que papá sí apoyaba, pero a él no le gustaba, pues... Exacto. Que nadie se enterara. O sea, era algo que dice que a veces ni se enteraba. Don Alejandro dice, cuando él es director de la cervecería Cuauhtémoc, que el contador de apellido Quijano va y le dice, oiga, pues es que hoy, este año se fue muy arriba el déficit o muy abajo el déficit del fútbol. Y don Alejandro, su primer año como director, va y habla con su papá, oye, papá, pues pues platícame cómo está este asunto, porque no sabía yo que cargábamos con esos pasivos. Y Eugenio le dice, bueno, pues esto tiene más de 20 años, ¿no? Entonces él dice, ¿cómo es posible que papá tenía o sea, tanto dinero de, obviamente, asignaciones de la empresa como de él, 20 años y yo no sabía? Entonces, pues el Eugenio pues hacía lo que consideraba correcto y, o sea, él desde su punto de vista era lo adecuado. Y pues no se lo comentaba ni a su familia. Entonces, ese es lo que hace posible que exista y permanezca el club de fútbol del que Alberto nos contarás con estas fotografías. Claro. Sí, bueno, antes de este involucramiento quizá un poco más claro en los años 60, en la primera experiencia profesional del Monterrey y del fútbol regiomontano, que en minutos 45, podríamos decir, era una forma muy distinta de organizar un club de fútbol, ¿no? Como es hoy. El acta constitutiva del Monterrey, que ahí lo conservan en el museo, vienen las personas que aportaron a algunas acciones y demás. Realmente era gente que era aficionada al fútbol.
O sea, en un principio no había empresas ni nada. Quizá había 1 o 2 personas como Enrique de la Medina que están en ese año 45 más ligadas a Fundidora. Pero siento que en ese momento el fútbol era muy poco popular y quizás suene un poco acelerado a mi gusto de ver el buscar tener un equipo profesional en ese momento en Monterrey. Creo que era más una cuestión de orgullo, de orgullo regional. Es decir, había ya el equipo de béisbol Monterrey, que eran los Sultanes, Carta Blanca, estaba siendo muy exitoso, había sido campeón ya en 1943 en una liga profesional y sobre todo nacional, ¿no? Entonces, cuando en el 1943 el fútbol, la liga mayor de la Ciudad de México, se profesionaliza, se declara profesional y ya también se empiezan a incorporar los equipos de Jalisco, los de Veracruz, los de Orizaba, los del Bajío, y que empiezan a tener un corte realmente nacional. Creo que ahí es donde dicen, bueno, nosotros, Monterrey tiene que estar ahí, aunque las condiciones no estaban listas, ¿no? Futbolísticamente hablando. Y ahí se funda el Club de Fútbol Monterrey. Es un fracaso en lo deportivo y sobre todo también en lo económico, que aunado al famoso y lamentable, terrible accidente, que, ojo, ese accidente ocurre antes de la jornada 3, ¿no? Bueno, antes de la jornada 4, es decir, y era un torneo de 30 partidos, entonces quedaba muchísimo por delante. Ese equipo tuvo muchas desgracias en todos los sentidos, los estafaron en Argentina con 2 jugadores. Por mucho tiempo, hasta el mismo club ponía la lista de los primeros jugadores y venían 2 que jamás llegaron, ¿no? Pero es que todo el mundo repetía lo que aparecía el día de inauguración de la temporada, ¿no? Que son los elementos, pero ya después uno va buscando más periódicos y dice el entrenador: hemos tenido muy mala suerte, compramos un autobús nuevo, se incendia. Tengo 4 o 5 jugadores que no pueden jugar, 2 de ellos después van a morir. 2 jugadores argentinos se bajaron antes de abordar y ya nunca llegaron. En fin, muchos problemas, no había respaldo económico. Terminaron el torneo como pudieron, se inscriben para el siguiente torneo y en la pretemporada dicen, ¿saben qué? Económicamente esto no es viable, y piden un receso, ¿no? Y se va el equipo. O sea, el equipo desaparece por 6 años y en 1952, bajo otra estela de personajes distintos, solamente hay un directivo que repite en el 45 y 52, que es un español, José Fidalgo, dueño de unos transportes, Anáhuac, Transportes Anáhuac, pero el que va a ser el líder de este proyecto es Carlos Canseco, el doctor Canseco, que venía de Tampico, él, una región más futbolera, tenía esa pasión futbolera, él le pone el uniforme a rayas porque así era su equipo de la preparatoria, similar al de las Asturias, un equipo famoso en la Liga Mexicana. Y él empieza a buscar gente que apoye, ¿no? Y ahí aparecen algunos nombres como Calderón, como la gente de cervecería, pero como dice César, esto es totalmente, no hay registros de esto. O sea, empieza a buscar apoyos, hay gente que se mantiene 1 año o 2 apoyando, hay gente que no. Y no sé si podemos avanzar un poquito en las imágenes, perdón. Estas son también las del accidente, y de Che Gómez, que es el héroe, un personaje clave en la historia del fútbol regiomontano, porque anotó el primer gol en la historia del fútbol regiomontano profesional. También salvó a Rayados del descenso y también fue el entrenador que llevó a los Tigres a primera división. Entonces es un hombre que merece más reconocimiento, ¿no? ¿Podemos ver otra, César? Un poquito, para no detenernos tanto. Estas igual son de esta primera temporada. Él es el entrenador Manuel Galán. Él puso también dinero en las acciones que constituyeron al club en su momento. Luego se tuvo que regresar a Ciudad de México, no terminó la temporada y demás. Si podemos seguir, una más, también 45. Bueno, esa es la patada inaugural del inicio de la vida profesional del fútbol en Monterrey. Se me fue el nombre, es el representante del gobernador de Nuevo León en ese momento. Eran más grandes los... Obviamente, sí. No eran tan jóvenes como hoy, ¿verdad? No, bueno, también el look era, a veces engaña, Engañoso, sí. Pero, por ejemplo, esto fue en un campo de béisbol, o sea, fue en el Parque Cuauhtémoc donde se jugó. Ya te habla ahí de la adversidad que iba a enfrentar el fútbol. Sobre la loma de picheo, ahí estaban corriendo. Atrás tú ves la pizarra, dice strikes, outs y demás. Sí. Además, el juego se tuvo que hacer a las 10:30 de la mañana porque en la tarde jugaban los Sultanes y eran más importantes, ¿no? Entonces, todo el ambiente era bastante adverso en ese sentido, o era muy poco futbolero. Y creo, además, por ejemplo,
en las distancias eran un factor también que le pegaron mucho a este equipo. El caso, bueno, y sobre todo el tema económico va a ser fundamental. En esta segunda experiencia de los años 50 no va a ser menos. O sea, el fútbol sí había empezado a crecer en Monterrey en cuanto a popularidad un poco, pero muy poco. O sea, se empezaba a practicar más, sobre todo a nivel infantil, amateur, pero a nivel profesional, los años 50, al menos la historia de Rayados va a ser también de escasez, de muchos problemas. El doctor Canseco se mantiene como presidente del club entre el 52 y 59 hasta que se declara en quiebra, ¿no? Incluso va a perder propiedades. Pero él lo dice, y lo dice en alguna entrevista, dijo, esto jamás hubiera funcionado sin el apoyo de ciertas personas que aún así creyeron, a pesar de que siempre estábamos en números rojos. Dice, y ahí sí se lo agradezco muchísimo a Eugenio Garzazada, a sus hijos también, porque jamás me pusieron un pero para darme el dinero. Ellos sabían que no era para obtener ganancias, para explotar económicamente el fútbol, sino era para promover el deporte, ¿no? Era para promover el fútbol. Y entonces siempre me dieron, pero así, exacto, fue como un apoyo a título personal. Por eso prácticamente no hay registros en esta época, hasta antes de 1959. Desde en ese año 59, cuando Canseco definitivamente se retira y entra en un grupo de empresarios a tomar el control del equipo, ¿no? Con José Rivero, Lorenzo Garza Sepúlveda y demás. Pero sí, quien va a llevar también la batuta, también la familia Calderón, va a llevar la batuta detrás de todo es cervecería. Todos pusieron dinero y poco a poco van a ir creando este consejo que mencionaba César, donde van a tener toda su opinión, se van a ir alternando en la presidencia y en las decisiones del club. En 1961 más o menos terminan de pagar las deudas que venía arrastrando el club en ese momento, al menos a título personal del doctor Canseco, que siempre tuvo mala suerte en ese sentido el señor, porque, por ejemplo, le decían, él se dio el equipo, él se mantuvo como presidente honorario, pero ya no participaba, y la manera que él quería recuperar algo de dinero decía, bueno, déjenme organizar un partido internacional de los Rayados contra el Real Madrid. Y se gastó un dinero para intentar traer al Real Madrid y dio, digamos, el adelanto, y lo perdió porque después la Secretaría de Gobernación nunca otorgó los permisos al Real Madrid y no pudieron venir, ¿no? Entonces, aún más, ¿no? No había relaciones oficiales diplomáticas entre México y España durante la dictadura de Franco, entonces era difícil en ese momento, ¿no? Y entonces en el 61 ya este grupo toma realmente posesión total, digamos, ya saneando, le pagaron las deudas al señor Canseco, se quedan con él. Y en las editoriales deportivas se menciona, ¿no? Quien está apoyando más es el Indio Cuauhtémoc, o sea, la cervecería, ¿no? Y si no fuera por esos apoyos de todos estos personajes, no hubiera habido Rayados, porque el fútbol realmente como negocio no dejaba para nada. En los 50 hicieron cosas, hoy nos pueden parecer, a veces la gente no me cree, pero digo, he registrado partidos que llegaron a tener menos de 100 personas. En 1954, 55, se escondían para no pagarle al árbitro, el arbitraje. Sí, el señor Jorge Urdiales bien cuenta que él lo vivió como hijo de uno de los directivos. Dice, pues mi papá vendió un toro, para poder pagar un viaje. Estuvieron a punto una vez de perder un partido por default porque no podían ir me parece que a Zamora o a algún lugar de Michoacán. Y tuvieron que hacer esto. Hacían rifas para viajar al Mundial de Suiza 54. Vendían chaquetas, hacían bailes. Es decir, no el fútbol en general, y sobre todo aquí en Monterrey, pues no era ni cerca un negocio rentable a como lo puede ser hoy, hoy el fútbol es parte de una industria del espectáculo pues multimillonaria a nivel mundial, ¿no? Los derechos de televisión, los patrocinios, todo lo que deja y el negocio que se mueve hoy alrededor del fútbol en todo el mundo, pues no tiene nada que ver con lo que sucedía en aquel entonces. Entonces la pasaron bastante mal. Pero bueno, no sé si queramos seguir adelante antes o quieres que enfoque más en lo deportivo. Sí, pues... O sea, Bueno, sí, quizá en lo deportivo sí, es cierto, en los 50, a pesar de este gran esfuerzo económico, en ocasiones sí rindió frutos. Deportivamente hablando, pues se logra un ascenso. Creo que me salté en el 52 cuando el equipo lo vuelven a fundar. Para entonces ya había una segunda división en el fútbol mexicano. En los años 40 no existía tal liga de ascenso.
Entonces todos los equipos nuevos tenían que ingresar por esa vía. Entonces el Monterrey se registra en el 52 en segunda división, en el 56 logran su primer título de segunda, suben un año, pero no son capaces de competir con los demás equipos y descienden, que es el descenso, el único descenso que tuvo el Monterrey en su historia, es en enero del 57, y los siguientes 2-3 años ahí el doctor Canseco y las personas que lo apoyaban sí van a invertir lo más que pueden para traer al equipo de vuelta a la primera división, ¿no? Mario Castillejos, padre, era también uno de los conductos, la relación justamente con Eugenio Garzazada, y él también contaba, bueno, Mario hijo me contaba personalmente, mi papá pues iba y era el que tenía que ir a pedirle, ¿no? O el que decía cómo va el equipo, era como que le llevaba un poco la información de cómo están, pues tenga ahí, manda el cesto, y ahí va esto y esto, lo otro, ¿no? Y el equipo como pudo fue sobreviviendo, y en el 59-60, ya con un apoyo un poco más decidido de más personas, logran el ascenso, ¿no? Y desde 1960, pues el Monterrey se ha mantenido en ocasiones sufriendo, pero en la primera división, ¿no? Y estos primeros años de los 60, pues siguen siendo muy difíciles en lo económico, si no es por el respaldo de personalidades como Eugenio Garzazada y el resto de las empresas, no hubieran resistido tantos años en primera división. De hecho, el apodo de la pandilla, no sé si sabían, pero es porque porque la 60-61, 6-1, 6-2 se salvaban siempre en el último partido. Entonces decían que era una pandilla desesperada. Y de ahí viene el apodo. Pero justo para el 62-63 el equipo sí tiene, no sé si por ahí tengan documentos, pero que sí en lo futbolístico se nota, donde tuvieron más presupuesto y tienen las primeras 3-4 temporadas exitosas del club. Se traen a un técnico con mucha experiencia y con mucha fama en Sudamérica, como es el uruguayo Roberto Scarone, quien había dirigido a Uruguay en Chile 62, y empiezan a traer grandes jugadores mexicanos y algunos que otros extranjeros. O sea, traen a jugadores como el Feyo Hernández, como el Gallo Jauregui, y que ya unado a un Claudio Lostanao, que había sido también, por cierto, en gran medida financiado con apoyo de Eugenio Garzazada, según Mario Castillejos, había ido con un cheque por otro jugador a Perú, y allá le dijeron, oye, está mejor este jugador, tráetelo. Pues se lo trajeron, dice, y lo convencí, dice Mario Castillejos, padre, cuando le enseñó una maleta llena de dinero. O sea, dice, ¿cuánto es de dólares a los soles peruanos? Y dice, eso sonaba mucho. Y dice, pues cambien los dólares peruanos a soles peruanos para que se vea la maleta llena. A lo mejor no era tanto, pero con eso lo convenció. Y un Claudio Lostanao que ya apuntaba a ser un genio del fútbol, pero era muy joven. Entonces lo traen y entonces este equipo empieza a progresar, ¿no? Y en los años 60 realmente es la consolidación del fútbol regiomontano, no solo el Monterrey en primera división, porque ya toda la década completa los Rayados van a estar en primera, y luego en el 66 va a subir Jabatos, que no recuerdo si en ese momento lo manejaba la familia Belden o la familia Salinas, pero también estaban de alguna manera ligada, ¿no? Pero sí, la intención en ese momento del fútbol era pues sobrevivir, consolidarse, ampliar su base de apoyo de aficionados. Mencionaban por acá, compañero, que de niño entraban la gente, ¿no? O sea, uno iba al estadio, como dices, y los niños podían entrar. O sea, hoy te dicen, respira, paga. Que respira, paga. Así decíamos afuera del estadio, ¿no? O sea, ya cuando te preguntan, oye, mi niño tiene 2 años, paga. Antes los niños entraban gratis. O sea, era una intención mucho de fomentar el fútbol. Y en gran medida el apoyo de estos líderes empresariales, estaba más pensado en preservar al equipo, que se mantuviera, que fuera un equipo competitivo y demás. No lo veían, es que ni siquiera era rentable el fútbol. O sea, no es como, ay, vamos a ver si pega, ¿no? No creo que no había ni la remota posibilidad en ese entonces, ¿no? Sí, no sé. Sí, y ahí es interesante esto que comentas, porque en lo que vimos en la charla anterior, o sea, tenemos a un Luis Sada, que es superintendente de la cervecería Cuauhtémoc, que puede tomar decisiones directivas y es el gran promotor del fútbol hasta el 41 que fallece. Se queda Monterrey sin un promotor desde empresa, o sea, alguien que puede decidir en contra de la lógica del mercado, o sea, alguien que puede decir dentro de una empresa, vamos a invertir algo que se va y no va a retornar de ninguna manera. Hasta que Eugenio Garzazada entra en escena. Entonces, Eugenio se hace directivo hasta el 44, por ahí, de la cervecería. Está enfocado con el TEC desde
43 hasta que crean el estadio. Entonces yo veo que ya cuando en el 58 es la primera vez que tenemos un registro de Eugenio interesado en la promoción del fútbol. Y a partir del 60, él pide que la cervecería de alguna manera tenga participación dentro de la AC del fútbol. Para Eugenio esto era importante porque decía que era una forma de comprometer, digamos, a la empresa en el sostenimiento de una compañía y no solamente por un equipo que estamos patrocinando, ¿no? Sino de alguna manera somos... pues ahí partícipes. Entonces, estoy buscando aquí un poco las fotos, pero creo que me estoy pasando ahí de algunas de... Sí, esos son de los 50, pues si quieres darle adelante, no te preocupes. Ok. Sí, de hecho yo llegué como a 50, Pipe los 60 porque vi que los documentos eran como Ok. Sí, es el 68. estadio del TEC, yo creo. Sí, es el TEC, sí. Que en el TEC es donde empiezan a jugar. Que también ese es otro apoyo que no mencioné ahorita, pero en minuto 52 la admisión del Monterrey al fútbol profesional de nuevo, en segunda división, uno de los obstáculos mayores era tener un campo, ¿no? O sea, uno de los requisitos principales era tener un campo, ahora sí de fútbol, no de béisbol. Y si no hubiera sido por el estadio tecnológico, no hubiéramos tenido fútbol profesional, ¿no? Entonces, también las facilidades que se otorgaron desde el Tecnológico de Monterrey para que los Rayados pudieran jugar ahí fue fundamental. O sea, eso es algo que es muy importante mencionarlo. Sin campo no había equipo. Y todos los equipos profesionales regiomontanos que van a surgir después, el Anáhuac, los Jabatos, los mismos Tigres, todos empezaron jugando. Hasta los Tigres en ese periodo del 60-62, que tomaron la estafeta de Jabatos, llegaron a jugar en el Tecnológico, ¿no? Estadio del TEC, sí, Sí. que es... O sea, ahí donde estamos viendo esto. Entonces, una de las formas en las que Eugenio Garzazada busca la sostenibilidad es buscando recursos y pues insistimos, o sea, él decía que tenían que ser recursos sostenibles, o sea, que entraran ingresos cada mes. Entonces, él empieza a ver algunas de las estrategias que hay en diferentes partes del mundo. Se da cuenta que en Inglaterra, por ejemplo, ya existen lo que llaman exclusividades, que era, tenían un cálculo de cuánto se podía tener de rentabilidad en televisión y radio, y cada equipo tenía su tarifa, digamos, de cuánto te podían vender los partidos, y aumentaba si eras exclusivo. O sea, digamos, cada equipo decía, mis partidos por transmitirlos cuesta 10 pesos, pero si te doy y yo se la voy a dar a la televisora o a la radio que yo decida, o a todas, o a varias, claro. Pero si tú quieres la exclusiva te cobro el doble, ¿no? O sea, 20. Entonces Eugenio cree que eso puede funcionar, sobre todo porque el grupo de la cervecería tiene 4 televisoras, ¿no? Entonces Eugenio dice, oye, pues yo puedo lograr ese acuerdo porque pues yo soy accionista. Entonces es curioso ver las sesiones de los accionistas donde Eugenio, o sea, en TIM, por ejemplo, Televisión Independiente, Eugenio dice, oigan, yo en el siguiente punto me abstengo porque hay un conflicto de interés, entonces yo no voy a votar, pero lo que ya les había comentado, que creo que esto es importantísimo para el grupo, ¿no? Y pues dice el acta, se sienta don Eugenio y no opina. Pero ya con eso ya convenció. Convenció Exactamente, a todos, ¿no? ya convenció a todos. ¿Quién iba a decir con Que el no. presente que no a lo que él propuso, ¿no? Claro. Entonces, él lleva esas exclusividades y va a hacer algo pues, que partido tras partido. Ahora también estaba en 28... 28 más, sí, o sea, la tarifa era de 28, que era la más baja de todos los partidos. El de América estaba en 90, o sea, 90 creo que era por minutos, algo así, televisivos. Entonces, ya tienes un Guadalajara, ya tienes un América que es más de 4 veces lo que cobrabas tú por partido. Entonces, Eugenio lo que hace es agregar hasta shows de medio tiempo, cosas que pueden subir a un espectro televisivo, y logra pasar de 28 por minuto hasta 60 y tantos. Entonces, 3 veces, o sea, lo triplica, que para entonces pues ya es bastante dinero, ¿no? Entonces, hay algunos que le dicen, oye, pues tiene más rating los minutos donde no están jugando, ¿no? O sea, Sí. porque pues era realmente lo que la gente quería ir a ver. Sí.
Entonces, logra bastante esto y otra de las cosas que él va a ver es el branding, que esto se lo trae de España, en donde empiezan a poner en las diferentes partes de España, porque tienen un documento del Bernabéu, por ejemplo, que ellos son los primeros que dividen por colocación, le llaman ellos, los españoles. Entonces dice, dividen al estadio, cada pedacito del estadio, dependiendo del que tenga mayor visibilidad, es más costoso. Entonces a todo le ponen precio. Entonces está el estadio dividido impresionante, 200 pesetas tenían ellos, 200 pesetas, 500, etcétera. Y Eugenio se lo trae para acá y empieza a vender esos espacios y pues nadie los compra. O sea, entonces hay la frustración de Eugenio porque ofrece, él pensó que lo iba a lograr muy fácil. Entonces lo que hace Eugenio es, se los voy a ofrecer vitalicio. Entonces ese es Roberto le dice, oye Eugenio, estás desesperado porque pues, un espacio vitalicio. Entonces podía una marca tener su marca siempre. Entonces Eugenio dice, oye, pues nosotros compramos un espacio vitalicio en la avenida Cuauhtémoc, que es donde está el Carta Blanca y te recibe la ciudad, ¿no? Entonces él dice, pues vamos a hacer lo mismo. Entonces empieza a hacer ese remate y también, pues ahí está buscando cómo ellos mismos poner la muestra y van con sus gente cercana para tener esos espacios que pues va a ser muy importantísimo. Entonces siempre va a estar Eugenio escribiéndole al resto de la gente, oye, ¿cómo solucionamos el problema del fútbol? Entonces, problema del fútbol, que era, el problema del fútbol eran los recursos. O sea, entonces Eugenio ya a partir de los 60 se empieza a no solo aportar, sino buscar. A partir del 64 empiezan las primeras gestiones que hace Eugenio para que otros puedan recolectar fondos para eso. Entonces, pues ahí está, o sea, viendo ese trabajo. Y es una de las cosas que él va a hacer también es que más gente vaya al estadio. O sea, también decía, oye, pues los ingresos por lo que comentabas ahorita, el ingreso por persona estaba bajísimo. Sí. Hacen una especie como de ticket promedio. Entonces dice, una persona gasta más en una cantina que en lo que va al estadio. Entonces Eugenio dice, oye, pues ¿cómo? O sea, entonces vamos a venderles más cosas, que puedas ir, que puedas comer, que puedas tomarte una cerveza. Empiezan a ver hasta si hay kioscos, dulces, periódicos. Empiezan a ver qué le puedes vender ahí a la gente. Pero dice, si no va la gente, pues no. Entonces empieza a hacer boletajes especiales para empresas, para grupos, sí, que puedan ir ahí, para trabajadores, estudiantes. Hace la primera billetera para estudiantes en donde les cobraban menos. Y se le ocurre también, o sea, Eugenio siempre va a estar viendo la estrategia del ingreso recurrente, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los del TEC se lo copia de la Sociedad Artística Tecnológico. Ellos tenían una sociedad artística que al alumno le decían, oye, ¿quieres ir a lo del TEC todo el año? ¿A lo de la SAT? No, pues sí. Te lo cobraban en la colegiatura. Okay. Entonces era un cargo recurrente, exacto, que a veces ni los papás no se daban cuenta. O sea, que el hijo había metido un cargo recurrente como a tarjeta de crédito. Entonces a Eugenio se le ocurre hacer eso en las colegiaturas. Tiene más suerte en el TEC que en la uni. O sea, en la uni apenas si podían pagar la colegiatura. Pero anda viendo a ver cómo puede hacer una cosa como esta. Pero lo que más va a funcionar, y eso es algo que Eugenio se trae de Argentina. O sea, eso es algo que él ve cuando construye en La Bombonera, que es la venta de los abonos. O sea, él se da cuenta porque él ve antes también como los que venden departamentos. O sea, yo voy a construir una torre y cómpramelo antes y con eso financio todo. Entonces, Eugenio hace el primer caso de una venta de abonos de fútbol exitosa en México, donde vende todos los asientos del estadio para construir el estadio. Sí, los famosos vitalicios. Los famosos vitalicios, está sentado Alberto, de hecho, en una de las sillas, sí, de estas vitalicios. Aquí hay dos, ¿no? Originarios del estadio del TEC. Entonces construye eso y luego se le ocurre, pues algunos eran vitalicios hasta que se moría la persona y luego ya los podían rematar. Entonces sí había algunos que estaban ya soltándolos. Entonces se le ocurre hacer otros boletos y palcos y un poquito más caros también de venta, que tú puedes ir a cualquier cosa que pase ahí,
Tú puedes ir porque es tuyo. Entonces Eugenio los vende como si compraras una propiedad. Decía una publicidad de la época, decía, es el terreno más pequeño de Nuevo León, pero es el que más valor le aporta y más felicidades, algo así. Entonces, porque era tu pedacito de tu asiento, ¿no? Donde podías ver eso. Entonces, hace eso y la verdad es que funciona muy bien. Y otra cosa que Eugenio les pregunta, oye, ¿qué es lo más costoso que tenemos para el club? Y le dicen los jugadores. Y eso que estamos comprando los jugadores que no queremos. Los que queremos no los podemos ni pagar. Claro. Entonces Eugenio se da cuenta que en Brasil, o sea, Eugenio es alguien que va a ver el problema. O sea, ¿cuál es el problema? No, pues y va a andar buscando en todos lados cómo lo solucionar y se lo va a traer como buenas prácticas, ¿no? Se da cuenta que en Brasil el Club Santos tiene una de las canteras más exitosas, de ahí salió Pelé, por ejemplo, y los meninos de Avila. Entonces él dice, oye, ¿por qué no hacemos una cantera nosotros y producimos, pues le dedicamos el dinero que te vas a gastar en visores a la cantera y de ahí sacamos buenos jugadores y no van a salir tan caros, ¿no? Porque pues son de aquí. Entonces, eso también es, lo empieza él a sí, eso a principios de los 60 empieza a consolidarse como las reservas, fuerzas básicas del Monterrey. Es justo cuando empieza, a mitad de los 60, ya cada vez más fuerte, que empiezan a producir primeros jugadores, ¿no? Exacto. Que eso es a ver, ¿qué piensas tú? Porque yo cuando estaba revisando esto, o sea, me doy cuenta que, por ejemplo, los brasileños, que no había tanto recurso o sea, de empresa todavía que le metiera al fútbol, le apostaron más a las canteras, dinamizaron, digamos, la producción nacional local de jugadores, que luego se iban a Europa, pero bueno, sí los producías. Y México, o sea, llega un punto en el que le invierten las empresas al fútbol y lo puedes comprar de otros lados y ya no le invirtieron tanto. Inviertes. De hecho, por ejemplo, en la historia del mismo Rayados, su periodo más exitoso de jugadores surgidos de la cantera es cuando estaban en plena crisis, a principios de los 80, cuando Protexa va a manejar el club, y después de la devaluación del 82, y siendo Protexa era una empresa que muchos de sus negocios eran con el gobierno, pues sí deja de destinarle muchos recursos a comprar jugadores. Cuando ellos llegan a tomar el control, 79, 80, por ahí, compran a jugadores como Ribeca, Tanque Torres, todos estos jugadores argentinos. Pero después de eso, la inversión en jugadores, nada, se va a los suelos y empiezan a sacar a lo que ya venían trabajando en fuerzas básicas, y ahí salen pues Misael, el Abuelo Cruz, Becerra, todos los que le van a dar el campeonato, y que la mayoría de ellos llegó a ser seleccionados nacionales, pero fue justo en un momento de crisis donde el equipo se quedó sin recursos. Era mucho más poderoso económicamente el Monterrey de los 70, de Alberto Santos, que de los 80, que entonces tiene que recurrir mucho a la cantera. Y yo creo que sí, en México ya nos hemos ido a la fácil y dicen, pues mejor compro. Si ya tengo recursos, compro, y nos está olvidando de producir, ¿no? Jugadores. Y eso luego le afecta a la selección. Sí, claro, se ve reflejado. Mira, ahorita ve uno de la lista de los 26 convocados y dices, caray, no hay muchas esperanzas. Exacto. Entonces, esa liga, bueno, pues ahí Eugenio lo ve más como una cosa de recursos, o sea, más que utilizar recursos. De eso. Y pues va a estar viendo. Hay una cosa que también me parecía bastante interesante. El que carga la cervecería y Eugenio un poco con los dos equipos. O sea, Eugenio va a ver con Jabatos, que luego va a ser Tigres, que él sueña con una rivalidad de dos equipos en la ciudad. Él cree que eso es mejor porque se compite, porque la ciudad puede tener esa... hay una conversación que él tiene con Mario Castillejos, que es el contador principal, un poco financiero, que es el padre de Mario Castillejos, en donde a él le dice, las pasiones se encienden en la lid de las pasiones se encienden en la lid de la competencia, le dice Eugenio. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues no había cerca un equipo con el que pudieras tú decir que estoy compitiendo. O sea, ahorita ya tenemos a los Santos. Un poco más, yo diría que son los más cercanos, ¿no? Sí, claro. Porque hasta hoy, pues, un equipo como América, Chivas, no te va a aceptar no, claro, una rivalidad. Todavía nos miran
hacia abajo, ¿no? Así es. Entonces Eugenio dice, oye, pues vamos a tener esos dos, y además le gustaba cómo ya estaba dividida, digamos, la afición entre la Universidad de Nuevo León, que está muy ligada a los El Tigres, tema del americano, sobre todo, ¿no? con el tema del americano, la quema del Tigre y todo lo que hacían antes de los partidos. Antes de los partidos en el fútbol americano. En el fútbol americano. Sí. Hizo un Lolita Ayala, ¿no? En vivo. No, lo que pasó es que quemaban, o sea, la figura o el tótem, ¿cómo se dice? Sí. La mascota, digamos, del Rayados era el borrego, y de los Tigres, pues el tigre. Entonces, cuando jugaban los equipos de americano, quemaban los Tigres, quemaban al borrego, era la quema del borrego, y luego los del TEC dijeron, oye, pues nosotros vamos a quemar un tigre, a ver cómo le hacemos, porque pues, está más difícil hacer un tigre. Los Rayados los Tigres llevaban hasta un borrego de verdad, y ahí medio le ganaban, y luego se iban caminando hacia el estadio. Entonces era una cosa muy... Entonces Eugenio ve eso. Para empezar le espanta, porque pues le da miedo ahí lo que podían hacer. Pero sí ve eso, o sea, que hay pasiones en la competencia. Entonces él dice, oye, hay que apoyar a Jabatos. Y hay, por ejemplo, una conversación que le dicen a Eugenio cuando los Tigres ganan un primer circuito. Le dicen, oye, pues estás apoyando a tu rival. O sea, más bien vamos a quitarle presupuesto para... Claro. En algún momento nos van a alcanzar. Y Eugenio dice, pues es que es lo que queremos. O sea, que estén, digamos, corriendo a la par. Entonces ahí se ve donde Eugenio siempre pide Tigres Rayados. Sí. Cuánto le da a cada quien. Ahí, por ejemplo, está muy claro. Obviamente a Rayados le dan más. Sí. O sea, Rayados va a tener menos donativos, pero están los otros. Y lo lógico, sobre todo cuando empiezan ya a checar lo que están dando a cada uno, es que le digan a Eugenio, vamos a quedarnos con uno de los dos. O sea, directamente su hermano le dice, oye, pues ok, vamos a apoyar el fútbol por lo que tú digas, pero ¿por qué dos equipos? O sea, ya está sufriendo mucho la economía de la empresa por eso, y Eugenio no cede en ese punto. Entonces, también una parte que vamos a ver yo creo que en las otras charlas, una parte de que exista esa rivalidad, que vayan dos equipos, que obviamente Tigres se tardó más en llegar a ser el mejor equipo del mundo como lo es ahora. Pues eso un poco viene de eso. Sí. Pues creo que por ahí hay una foto de un clásico Jabatos. No sé si quieres, aquí nomás le das clic ahí. Al derecho. Digo. A ver, una más. Ese Gallo Jauregui. Está bien. Aquella es de un clásico Rayados Jabatos, en el Tecnológico, obviamente, sí. Y viene ahí Magdaleno Cano, que también justo tiene una historia muy peculiar. Yo creo que todos los que son Rayados saben de Magdaleno Cano, pero él es de Celaya, y su papá trabajaba en las minas, que creo que pertenecían al Grupo Monterrey. Y entonces había habido una huelga a mediados de los 60, y en las negociaciones, creo que me parece Bernardo Garza Sada, fue allá a Guanajuato a negociar, y entre las negociaciones ahí con el sindicato y demás, le dicen, oye, pues que se lleven a dos chicos, hijos de trabajadores, a probarse con el Monterrey, y uno de esos es Magdaleno Cano. Así fue como llegó, de esos extraños acuerdos de arreglo, ¿no? Pero el mismo Magdaleno Cano, pues siempre es una persona totalmente institucional con el club, y siempre quedo muy agradecido porque pues, cambió mi vida, y siempre me trataron de la mejor manera. Pero así fue como llegó. Pero es justo, lo saco a colación por esta forma de involucrarse de estos personajes empresariales, que a lo mejor quizá ellos no tenían el gran conocimiento futbolístico. No teníamos en el país, ni en Monterrey, esa sabiduría como en Argentina o Brasil, que tenían décadas compitiendo y jugando fútbol, pero sí sabían algo importante, que era el negocio, ¿no? Y cómo poder darle estabilidad pues ahora sí que un espectáculo que todavía no tenía un éxito masivo. Entonces, sin ese apoyo de ellos, esas ideas, esa organización que fueron brindándoles, pues no, dudo mucho que hubiéramos tenido un Club Monterrey hasta la fecha, ¿no? Esa parte de la televisión sí es muy, muy interesante. Fíjate que sí he rastreado los partidos en TIM
que la televisión independiente mexicana a veces los pasaban un día después, es decir, como diferidos, o algunos en vivo. Pero yo creo que también tiene mucho sentido como apoyar el club y también fomentar al mismo deporte que se diera a conocer, ¿no? Sí, no sé, perdón. Que ahí es padre, Alberto, de esta parte de la... No solo era transmitirlo, era quien lo iba a narrar. Entonces, claro, sí veo ahí que batallan un poquito para encontrar narradores apropiados, narradores buenos, porque la mayoría viene del béisbol. Entonces, así por ejemplo, convencen al DXT de béisbol, le dicen, oye, pues narra, por favor, usted es muy bueno y va a llevar gente. Le dice, oye, pues yo no sé nada de fútbol, pues díganme de qué se trata, cuántos son y cómo se mete gol. Y, entonces, digo, un poco en broma, ¿verdad? Sí, obviamente, pero lo que él decía es, oye, me mueves de uno a otro y era complicado para ellos narrar. Sí, creo que en los finales de los 50 llegó a narrar Humberto Sanz Lepidol, el que hacía la voz del Ojo de Vidrio. Exacto. Pero él narraba béisbol, como bien dices, ¿no? Y de hecho creo que así es como traen a Roberto Hernández Jr., con esa intención. Mario Castillejos lo trae, creo que de Irapuato, porque querían a alguien que movilizara, que fuera más emotivo con lo que se requería el fútbol, ¿no? Y buscar una rivalidad, creo que sí fue una parte de la tarea del señor Hernández Jr., que por 6-6-2, 6-3 veía que intentaba como explotar la rivalidad región-centro, es decir, Monterrey contra la Ciudad de México en el fútbol, ¿no? Y entonces de pronto veo comentarios en los periódicos de Ciudad de México, allá en Monterrey hay un loco que anda diciendo que nosotros nos importa pelearnos con ese equipo, que no tenemos problema, ¿no? Y entonces cuando venía el Necaxa o venía el América, él hacía un gran show, pero después cuando, con los jabatos, creo que sí la rivalidad se empieza a explotar bastante en beneficio de la popularidad del fútbol. Y a mí sí me llamó mucho la atención esto que hablabas de estos rituales del fútbol americano que se trasladaron, porque sí llegué a ver antes de un clásico entre Jabatos y Rayados que hicieron como esta similitud de ritual que pasaba entre la universidad y el tecnológico, ¿no? Sí. Y está padre ver esta parte porque veo, por ejemplo, cuando estaban promoviendo las notas de periódico, en una ponen el equipo de Monterrey, pues es ¿no? Sí. Y luego los de Tigres dicen, ese es el equipo de Nuevo León. De Nuevo León. Entonces como que es más grande y cabemos todos y cómo se va identificando incluso con los colores, que también, yo no sé qué fue primero, a lo mejor tú seguramente nos puedes decir. Por ejemplo, el equipo de Tigres, pues se va a ir, pues tanto el nombre de Tigres, que lo adopta luego la universidad, como los colores, o sea, también los logos, un poco toda la personalidad, la identidad. Y en Rayados el azul, pues el TEC es muy de ese color, ¿no? Bueno, sí, creo que decía, hay coincidencia en el año 45, el Monterrey, ese que no le podríamos decir Rayados porque no tienen forma de rayas, pero sí eran azul y blanco. Y en el 52, el doctor Canseco, y eso sí lo leí en un acta que se publicó en el periódico, cuando la primera reunión para fundar el club, él dice ahí, la decisión mía es que ese va a ser el uniforme, y punto. Ahí no explica por qué, pero ya después en alguna entrevista sí dijo, era porque pues así, cuando mi equipo de prepa sí era el azul y blanco, realmente era como el uniforme de las Asturias, y se queda así, pero sí guardando después también pues una similitud con el lugar donde jugaban, que era el Tecnológico, que va a hacer que también mucha gente lo asocie y que después cuando los Tigres también llegan a primera, pues también facilite esa idea de mucha gente, uno representa a la universidad, otros representan al Tecnológico. Los Rayados como tal, pues no eran el Tecnológico, aunque pues tenían prácticamente el mismo origen, ¿no? O sea, digo, de la misma casa, bien de donde mismo, y los mismos colores, y eso quizás ayudó mucho a la rivalidad. Ayuda, sí, la cuestión ahí de los colores. Y, por ejemplo, hay una propuesta, o sea, una de las cosas también que noté muchísimo es que, o sea, Eugenio y la parte todavía de cervecería son muy respetuosos de no entrar en temas deportivos. Sí. O sea, sí son los que dan en ocasiones hasta arriba del 89%, llega a ser 94% del presupuesto aportado por ellos, pero no se sienten en el derecho o del interés, no sabría yo decirlo, de por eso tomar decisiones de qué directivo, qué
director técnico, qué decisiones tomar. O sea, las decisiones no se toman en la parte de la empresa. O sea, eso va a cambiar, va a cambiar muchísimo para Alberto Exacto. Santos. Sí, dijo, denme todo el control. Exactamente. Administrativo y deportivo. Sí, eso va a ser una gran diferencia. Va a ser una gran diferencia. Y fíjate, ahí para cerrar, a finales, ya principios de los 70, con todo el apoyo que se transmitía en televisión, recordábamos que los juegos eran o viernes en la noche o sábado en la noche, y con muy poca gente en el estadio tecnológico. Eso de los números rojos seguía siendo un fantasma, y yo leí algunas notas que el presidente entonces era Alejandro Rodríguez, que luego estuvo en Tigres, obviamente. Él decía, pues ya hasta estaban pensando en llegar a cambiar el equipo de ciudad, porque la cosa estaba difícil, simplemente no terminaba de despegar. Y si hubiera sido solamente por la gente que iba al estadio, pues el equipo no hubiera sobrevivido. Esa es la verdad. Sí tuvo que haber estos mecenas que estuvieron detrás ahí confiando y apoyando en que pues convenía tener un equipo de fútbol, porque pues sí, que Monterrey no se quedara sin fútbol, ¿no? Como el resto del país iba a tener fútbol y nosotros no. Y un hecho, en el Mundial de México 70, pues Monterrey, aunque era la tercera ciudad más grande del país en ese entonces, pues no termina siendo sede, ¿no? Sí vino el presidente de la FIFA, inspeccionó. El estadio universitario estaba recién inaugurado y aún así no nos consideraron porque no éramos una plaza tan futbolera. Sí. En minuto 86, los dos estadios van a ser mundialistas, lo cual habla que la gran transformación para mí va a venir en lo que vamos a hablar en la siguiente charla, ¿no? Sí. Así. Sí, pues ya para cerrar eso, o sea, el ver tener un equipo de fútbol profesional exitoso, o dos en el caso de Tigres y Rayados, es eso, de parte de la empresa es demostrar que la ciudad en la que estoy sabe formar buenos equipos, sabe competir y sabe ganar a nivel nacional, y eso es algo que por lo que ellos van a pues dar todo este respaldo y va a ser muy importante, sobre todo ya en después. Tanto que Cervecería, por ejemplo, apoya, paga prácticamente todo el costo del Estadio Azteca también. Eso es porque muy poco conocido eso. Muy poco conocido y negado por ellos. Sí, pregúntales ahorita. No les agrada. Pregúntales ahorita. Entonces el acuerdo con ellos fue Eugenio, o sea, como digo, Eugenio era un promotor del deporte, no tanto de equipos. Entonces él quiere o él ve que a futuro el país necesita, porque ahorita a lo mejor tú te acuerdas de cuál, hubo una competición internacional que no consideraron a México porque no tenía ni un solo estadio digno para una competencia internacional, ni uno. Entonces Eugenio dice, oye, no es posible que el país no tenga y vamos a construir uno, pero no va a ser en Monterrey porque Monterrey, aunque quería mucho a Monterrey, sabía que pues no iba a poder ahorita andamos bateando con el metro para que vengan en el Mundial. Imagínense hace 80 años. Pues, él decía, Monterrey no está listo para recibir una competencia de esas. Ciudad de México sí. Entonces ellos pagan todo el estadio a cambio de una concesión exclusiva de televisión y de venta de las marcas de la cervecería. Luego les dieron el volteón y se fueron con la competencia. Pero sí, él quería que, o sea, un poco el orgullo del país para estar a la altura de los demás, aunque sacrificaras el orgullo regional de tenerlo. Imagínate que lo hubieran hecho aquí en Monterrey, no sé qué hubiera cambiado, a mí me hubiera encantado y lo que jugaron los Tigres, entonces tendríamos mejor estadio. Pero bueno, Emerson, pues llegamos al final. Al final. Fue muy rápido la hora. Gracias, César. Sí, pues les agradecemos mucho, igual a nuestro público aquí presente como a quienes nos ven de manera virtual. Agradecemos también a nuestros dos ponentes que pues nos compartieron mucha información bastante valiosa. Esperemos tenerles tanto a ustedes como a nuestro público la próxima semana, que es cuando vamos también a platicar, como decíamos en un inicio, sobre el periodo en el que Alberto Santos de Hoyos es quien impulsa pues, el desarrollo del equipo de Rayados. Entonces, pues les agradecemos nuevamente y pues esperemos tenerlos muy pronto por acá. Muchas gracias.